Bueno, qué complicada la luz. Gustavo, Darío, gracias por estar. A todos, gracias por aguantar el día tan largo. Y primero quiero arrancar diciendo qué buena foto tener a dos de los últimos secretarios de Energía de distinto signo político sentados acá. Y seguramente, y este es uno de los pocos paneles que no los coordinamos, apuesto que va a haber más coincidencias que disidencias. Pero bueno, ya me jugué. Nosotros definimos para este evento separar a la secretaria de Energía actual de los ex porque nos parecía que las preguntas de la gestión son para el que está en la gestión. Y es muy fácil opinar desde afuera y queremos evitar ese efecto. Y en cambio poner a los dos ex secretarios en una posición distinta. Es decir, doy un paso atrás y puedo ver con otra perspectiva qué es lo que hicimos, qué es lo que nos gustaría que pase, ¿no? Y en ese sentido, arranco una pregunta y arranco con vos, Gustavo, que estás más cerca. Para que Argentina se acomode a lo que está pasando en el mundo. Claramente vamos a necesitar, lo escuchamos muchas veces durante el día de hoy, para este sector en particular, que haya políticas de Estado que atraviesen gobiernos. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían las más relevantes, esas políticas de Estado que tienen que estar sí o sí? Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar de nuevo por acá. Tuvimos un día muy interesante, es difícil agregar algo más a lo que escuchamos y a esta hora del día también es difícil mantener la atención, así que voy a tratar de ver si se puede agregar algo a todo lo bueno que escuchamos. Empezaste la pregunta diciendo para adaptar a la Argentina a lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy tuvimos varias personas que nos expresaron claramente que ven que la transición energética va a ser más lenta de lo que hace unos años se esperaba, que va a durar más. A mí cuando escucho que tendríamos que condicionar la inversión en hidrocarburos en Argentina por una potencial caída de la demanda mundial, me hace acordar a alguien que escuché alguna vez que decía que los argentinos, para cada solución, tenemos un problema. Porque si no le agreguemos un problema que no existe a los problemas serios que tenemos. Hoy lo dijo el primer entrevistado, desde BP, desde su experiencia, estar en el centro del mundo desarrollado, que la transición energética va a ser más lenta. Yo les doy, y creo que esto es algo que tenemos que tener todos muy claro y sobre todo con los interlocutores que no son del sector y que se quedan con los títulos de los diarios, tener un poquito más de precisión de los órdenes de magnitud de lo que está ocurriendo en el mundo para poder ver que eso es algo que a la Argentina no le afecta, que no deberíamos condicionar ninguna inversión por esa potencial falta de demanda. El consumo de energía en el mundo sigue creciendo y va a seguir creciendo. Dentro de ese consumo, los renovables sin duda son los más dinámicos, tienen una tasa de crecimiento en los últimos 10 años altísima, del 12% anual, pero como son solo el 7% de la energía total que se consume, hoy a la mañana nos dijeron que los fósiles siguen siendo el 81%, bueno, los renovables no son el 19%, porque tenés nuclear e hidroeléctrica en el medio, con lo cual ese 7 creciendo al 12, acá hay muchos ingenieros, 12 por 7, 84, no llega a un punto de crecimiento. O sea, en el mundo hoy los fósiles siguen creciendo porque el crecimiento rapidísimo de renovables no alcanza a cubrir el crecimiento total de la demanda. Y eso, entre otras cosas, y con esto cerramos eso, es porque el 65% de la población mundial vive en lugares que casi no consumen energía, que tienen niveles de consumo per cápita un cuarto de lo que tiene el resto del mundo, ¿no? Prácticamente África y Asia, que no sea China o Japón o Corea. Y ese 65% además es el que más crece poblacionalmente. En África en particular consume un décimo per cápita de lo que consume el mundo desarrollado. ¿Quién le va a decir a Nigeria
que no use su gas mientras Europa sigue quemando carbón, que entre otras cosas es el 27% de la energía del mundo. O sea, 4 veces quemamos carbón por el equivalente a 4 veces los renovables de este año. Con lo cual, digo, saquemos de la discusión de Argentina, que además tiene una tasa de descuento para sus proyectos de inversión muy alta, con lo cual cualquiera que hizo un Excel con valor presente neto, si le pones 12% de tasa de descuento, todo lo que suma en la columna 16 ya es 0, ¿no? Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿No? O sea, ese es un problema que no tenemos. Ahora, si vamos a tu pregunta, los problemas que sí tenemos, para mí se resumen en 3, y políticas de Estado necesarias, se resumen en 3 palabras, que son muy fáciles de decir, y así como son fáciles de decir, son difíciles de ejecutar. 1 es la macroeconomía, 2 es la infraestructura, y 3 son los precios. De infraestructura hablamos todo el día y tenemos todos clarísimos todos los proyectos que, si querés, nos despejan el horizonte para los próximos 4 años, ¿no? O sea que ya ese capítulo es súper importante, pero hoy lo tocamos a la saciedad. A los otros 2 no, porque aparte se retroalimentan. El orden macroeconómico con los precios en general. Nicolás Gadano lo dijo, son tarifas, pero también precios de transferencia, y sobre todo si vamos a estar interconectados con el mundo, importando y exportando, las paridades de exportación y exportación, porque no son los mismos los que importan que los que exportan, y generas un lío que al final en general lo termina pagando el Estado, ¿no? Entonces, el desorden tenemos una oportunidad gigantesca y estamos todos súper entusiasmados, no solo por el futuro, sino por lo que se hizo, porque los últimos 8 o 10 años han sido años de progreso, progreso y progreso, y tenemos esta realidad de producción que tenemos hoy y que ya prácticamente está despejado el horizonte, como decía, para los próximos 3 o 4 años de manera muy positiva. Estamos discutiendo el ritmo, ¿no? Y el ritmo de adicionales proyectos. Y para eso hace falta capital. Y con este desorden macroeconómico que está llegando a nivel de paroxismo en este momento, no lo vamos a conseguir. Y entre las cosas que hay que hacer para ese orden macroeconómico es no tener déficit. Y una parte importantísima del déficit son los subsidios a la energía y fundamentalmente y al transporte. Con lo cual, si yo tuviese que decir algo, política de Estado y más allá de política de Estado, cambio cultural, falta poco para que venga un próximo gobierno. Es inevitable que los precios que pagan los consumidores reflejen los costos en el gas, en la electricidad y en los combustibles. Eso es algo muy impopular. Me tocó tratar de hacerlo. Nosotros bajamos los subsidios de 19.000 millones de dólares al año de energía a 6.000 en el 19. Lamentablemente ese camino se volvió a desandar. Ahora, es inevitable volver a intentarlo, y para eso la política, los partidos políticos, el que gobierna, el que no gobierna, ustedes, tenemos que empujar un cambio cultural que si no está, no lo vamos a conseguir. Y lo único que vamos a generar es seguir cargando la turbulencia y teniendo cada vez menos posibilidad de tener capital. Bueno, por supuesto, tener más pobreza y además no tener acceso al capital ni en tasa ni en plazos, ¿no? Ok, una macroordenada, entonces, y eso necesita, entre otras cosas, reducción de subsidios. Entre otras cosas. Que estás diciendo que de alguna manera nos hemos desacostumbrado a pagar por lo que las cosas cuestan. Nos hemos desacostumbrado, y el que lo intenta hacer es el malo de la película, el enemigo del pueblo. No. ¿Y sabes lo que pasa? Yo quizás, obviamente, cada uno habla por las experiencias que tuvo. Es muy, muy desalentador ver que el intento de corregir eso, que es inevitable, si no terminamos con estos $17 y ustedes reclamando porque les devuelvan el 30% de las divisas que generan, que si no las traen no las generarían. Para cualquiera que lo vea de afuera, esto es ridículo, ¿no? Darío,
políticas públicas, políticas de Estado, ¿cuáles ves vos que sí o sí no podemos perder de vista? Mira, primero, gracias por la invitación y a todos los presentes. Yo creo que sin lugar a duda hay que darle continuidad a la política definida y profundizarla, como está haciendo Flavia y Sergio. Yo recuerdo en el 2020 cuando ingresamos, si hacías este evento seguramente no hubiesen estado todos los que están, los trabajadores no hubiesen dicho lo que dijeron, porque teníamos muchos conflictos de todo tipo, pero además había una gran desconfianza en la industria, una pérdida de confianza y por ende pérdida de inversión. Nosotros, y hoy en Vaca Muerta, para dar un ejemplo, teníamos en el orden de los 49 millones de metros cúbicos de gas y en declino, y planchada la producción de petróleo en 160.000 barriles. Entonces lo primero que definimos fue una política energética a largo plazo para volver a generar confianza, previsibilidad y que vuelva la inversión. Y por eso hoy estamos teniendo el panorama que hoy estuvimos escuchando a lo largo del día. Y en ese proceso definimos el Plan Gas, que fue rápidamente el motor que empezó a impulsar todo esto, pero también volvimos a establecer un régimen de exportación de gas en firme después de 15 años. Hoy estábamos hablando de poner operativo TASA después de 16 años, pero por supuesto como la producción empezó a crecer íbamos a tener problemas de infraestructura y allí diseñamos Transportar Producción Nacional, que es toda la red de ductos necesarios para el transporte de gas en la Argentina, cuya obra emblemática es el Néstor Kirchner, pero también está la reversión del gasoducto norte para poder llegar y resolver el problema de declino que tiene Bolivia, pero además poder llegar a Brasil con gas de Vaca Muerta. También avanzamos en la concesión de Oldelval, Oiltanking, para realmente tener la infraestructura necesaria para el transporte de crudo. Lo mismo está pasando con Vaca Muerta Norte y Vaca Muerta Sur, con lo cual, además de diseñar y poner en marcha las obras de infraestructura, también definimos un régimen de acceso a divisas para el crecimiento de la producción. Y por último definimos, que hoy se habló, la resolución de transición energética. Yo soy un convencido que la velocidad de esa transición energética tiene que ver con la capacidad de la Argentina de desarrollar la industria para sostener esa transición. Es el camino correcto. Ahora, la velocidad lo va a marcar cada país y nosotros lo que tenemos principalmente es gas y creo que tenemos que optimizar ese camino del primer paso a la transición energética, ir al gas en todo sentido, definir y lanzar el Instituto de Hidrógeno Nacional, el hidrógeno azul en una provincia como esta, debería ser puntapié en eso, pero lo que vemos en función de todo lo que hicimos a nivel nacional en una política energética que volvió a generar esa confianza y este nivel de actividad con los volúmenes que tenemos hoy de producción tanto en gas como en petróleo, que han crecido muchísimo, pero al lado de lo que viene, vamos a llegar en 3 años a 1 millón de barriles, vamos a llegar a 180 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta, vamos a tener un nivel de exportación de 800.000 barriles. La verdad que el desafío donde yo creo que hay que prestar mayor atención es cómo acompaña el desarrollo de esta provincia a eso, porque si nosotros no acompañamos con un plan de infraestructura necesario donde va a impactar la actividad, si no formamos a los trabajadores, vamos a necesitar en 3 años 54.000 trabajadores adicionales a los 30.000 que tenemos. Hace 30 meses teníamos 5.000 despedidos, 9.000 suspendidos y hoy tenemos 30.000 en actividad y vamos a un camino en 2 años y medio, 3, de 80.000 en actividad, pero hay que formarlos. Entonces, si no tenemos un rol protagónico de quien es el dueño del recurso, que es la provincia, empujando ese desarrollo, es probable que el crecimiento no sea desarrollo, sino que sea crecimiento en la producción, pero también sean muchos conflictos sociales. Y hay un ejemplo que muestra, mi abuela decía, para muestra sobre un botón, lo que nos pasó en abril del 2021. Yo comencé en la Secretaría con 98 fracturas mensuales y dejé la Secretaría con 1.115 fracturas, un aumento del 1.038%, pero en abril del 2021 se cayó a pique, porque hubo un conflicto que aparentemente no tenía nada que ver con el desarrollo de la industria, que tenía que ver con una discusión con el sistema de salud, con los médicos, pero que nos paralizó la actividad. Ahora,
Si no hay una planificación en cuanto a cómo va a impactar ese crecimiento de la producción, que ya es inexorable porque definimos la política a largo plazo y las obras de infraestructura, pero si no acompaña un desarrollo de la provincia en ese mismo sentido, ese conflicto que estuvo con salud es probable que nos pase con los inquilinos, con los docentes, y empiece a tener problemas permanentes. Entonces creo que si bien hay que darle una continuidad a la política y seguir profundizándola, como ha hecho Flavia y Sergio, me parece que hay que prestar mayor atención a cómo se genera el desarrollo local que no nos complique los planes de inversión. En definitiva, tener medido, pensado, planificado cada uno de esos objetivos, eso en definitiva es un plan de desarrollo integral, y creo que por ahí pasa la principal traba para que esto que vemos hoy, que fue una gran jornada de trabajo con muchas empresas pensando en crecer y en desarrollarse, muy distinto a lo que nos tocó cuando comenzamos, siga siendo de esta manera y no empiece la falta de planificación a generar problemáticas. Y por supuesto que gobierne quien gobierne, siga el proceso que siga, nosotros entendemos que esta política energética, ni siquiera te digo del próximo gobierno, de las próximas décadas debería seguir en este rumbo. Está bueno. También es cierto que si la provincia no hubiera acompañado a las políticas del Estado Nacional, no hubiéramos tenido el desarrollo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Todos esos números muy impresionantes que se han conseguido con continuidad de políticas. Yo creo que varias de políticas nacionales han tenido siempre a la provincia, yo creo, alineada. Me queda claro el desafío para adelante, porque estás planteando y se planteó durante todo el día otro nivel de crecimiento para adelante. Les hago un par de preguntitas rapiditas. Hoy la secretaria habló de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner con la posibilidad que sea financiado en forma privada, a diferencia de esta primera etapa que le hizo el Estado. En un minuto, obras de infraestructura de este tipo, ¿las hace el Estado o las hacen los privados? ¿Quieres arrancar vos, Darío? Estas obras hay que hacerlas de la manera que sea. Cuando diseñamos el Transportar Producción Nacional, cuya obra más emblemática es el Néstor Kirchner en sus 2 etapas, pero también la reversión, también la ampliación del centro-oeste. Lo importante es poder hacerlas con el mecanismo que se pueda. Si tuviésemos financiamiento, hubiésemos tenido los dólares, ya estaría hecha o estaría ya en ejecución las 2 etapas. Pero bueno, hay que ser creativos y no es blanco sobre negro, River Boca en esto. No es hay que dogmático. tratar de matizar y lo importante es poder lograr terminar esa obra que no solamente nos va a permitir un ahorro de divisas importante a poder llegar a todas las centrales térmicas del país y tener que importar la menor cantidad de barcos posible, sino que también revirtiendo el gasoducto norte nos va a permitir llegar, el otro día lo hablaba con Evo Morales, acá en Neuquén, llegar a Brasil a través de la infraestructura que tiene Bolivia. Okay. Pero bueno, hay que hacerlo de la manera que sea. Gustavo, hablaste de déficit fiscal en un momento, obra pública, ¿cómo se llevan? El Estado federal argentino está quebrado. Entonces, no tenemos que grabar eso en la cabeza. Obviamente apelaría a todos los métodos para que pueda hacerlo capital privado. Si me pones la espada contra la pared, estas obras en particular que tienen un repago tan rápido por la coyuntura de abastecimiento energético en la Argentina, entre que no se hagan y que la financie el Estado, prefiero que se hagan. Yo me congratulo a este gobierno que haya hecho el gasoducto, y bueno, lo hizo así, mejor que lo haya hecho que no. Entonces prefiero, ojalá, como dijo hoy la secretaria, le abran la puerta y participen los privados del financiamiento, como vemos que ocurre en petróleo, ¿no? Y el Estado no se mete y el Estado no molesta, que tampoco es menor, ¿no? Okay. ¿Hay políticas públicas de este gobierno que sientas que son una continuidad de lo que venían haciendo ustedes, o que no siendo una continuidad aplaudís? Y lo mismo, por ahí vos viniste después, Darío, pero del gobierno anterior, ¿hay algo que sientas que valía la pena continuar? O sea, ahora estamos en la búsqueda de consensos. Yo aplaudo que la construcción del primer tramo del gasoducto, ojalá hubiese sido más rápido, pero antes, digo. Segundo, el plan gas también me parece que da
previsibilidad y, como lo dijeron muchos acá, esta versión generó competencia, se consiguieron precios muy buenos, menos déficit. 3, no molestar en la parte de petróleo a que se hagan las obras de infraestructura que se tienen que hacer. Esas 3 me parecen, me da lástima que lo de tarifas haya quedado en lo discursivo y que se sigan derritiendo las tarifas. Sabe que Plan Gas en sus diferentes vertientes, lleva 11 años. Sí. ¿Darío? No, bueno, por supuesto que tanto el Plan Gas como el Néstor Kirchner, más allá de que nos tocó a nosotros lanzarlo, diagramarlo, definirlo y hoy que sea una realidad y queremos que hay que darle continuidad, de hecho el Plan Gas hasta el 2028 está establecido, me parece que hay que darle continuidad, que Flavia le ha dado continuidad y el gobierno que llegue le va a seguir dando continuidad y afianzando ese desarrollo. Lo que pasa es que el panorama que nosotros encontramos cuando arrancamos no era era todo lo contrario. Acordate, un barril criollo era cómo sostener o cómo frenar un problema generalizado donde lo que teníamos eran telegramas de despido, lo que teníamos era la cadena rota, la cadena de pago, las pymes con muchas dificultades. Nosotros sentimos que definimos un proceso que ojalá se siga sosteniendo y que tiene como eje Vaca Muerta, no porque este secretario de Energía sea de Neuquén, sino porque Vaca Muerta está en Neuquén y me parece que está llamada a ser, nosotros definimos en principio que era el corazón energético del país, pero me parece que de la región también, y mientras mantengamos ese rumbo, ahora hay mucho más para hacer, hay que establecer un régimen de GNL, ahí, digamos, siempre se puede aportar y crecer mucho más, pero mientras se le dé continuidad, y me parece que se le va a dar, porque creo que en esto, y acá soy un poco egoísta y hablo de la parte política, en el Congreso, hablando con todas las fuerzas políticas, me parece que hay amplísima coincidencia en todo esto, no importa el color. Última, cortita, acá no va a haber mucho consenso, pero muy cortita. Se habló hoy en la importancia de los precios, hablo de crudos y de esos precios de combustible, la importancia que el precio del crudo de alguna manera refleje el precio internacional, se habló de export parity, pero evidentemente si los combustibles están atrasados, eso es difícil. Entonces, precio de combustibles líquidos, surtidor, administrados, como venimos hace muchísimo tiempo, de una u otra manera, o libres. Claro, Gustavo. Yo creo que tenemos, que no hay manera de desarrollar un mercado con importaciones y exportaciones de crudo, de combustibles, si no se respetan las paridades de exportación e importación. Dentro de la ley actual creo que hay a lo mejor espacios para morigerar las subas y bajas abruptas, pero en mi opinión deberíamos ir a precios que respeten las paridades internacionales. Mario. Yo creo que en la Argentina está muy claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. De hecho, la experiencia en la gestión anterior intentaron liberar los precios y el propio Estado no pudo cumplir con el... Por 90 días, no de los 4 años. La realidad es que no pudo cumplir. Es lo mismo que la discusión del gasoducto, no lo pudieron hacer. Disculpame, una cosa es lo que podemos, y me parece que en la Argentina hay que ir buscando y trabajando de la manera que permita desarrollarse la industria, poner a tope a producir a todas las destilerías, las refinerías, pero con un mix, porque en la práctica luego lo que a veces en la teoría parece lo ideal, después no termina funcionando y es la experiencia que tiene nuestro país. ¿Puedo terminar? Dale. Esto es un tema que me toca porque me lo preguntan todo el tiempo y mucha gente del sector, ¿no? Entonces hice las cuentas, a mí saben que me gustan hacer los números. Brecha de precio, mercado interno versus paridad de exportación. Durante 12 años, entre el 2004 y el 2015, promedio 27%. ¿no? O sea, durante 12 años el sector dejó de percibir 27% de lo que hubiera percibido con paridad de exportación. Durante los 4 años de nuestro gobierno, 0%. Hubo 90 días, después que hubo una devaluación el 16 de agosto del 50%, y que para eso serviría un mecanismo, si hubiese sido preestablecido
de morigerar los cambios, y duró exactamente lo que estaba previsto, hasta el 13 de noviembre en el que rigió ese decreto. El promedio de los 4 años fue 0. Bueno, no tuve razón, había más divergencias que coincidencias. De todos modos, me parece que hay que hacer mucho más de esto, y de verdad les agradezco profundamente a los dos que estuvieron acá, aunque no estemos de acuerdo, este tipo de mesas de diálogo me parece que son necesarias. Así que muchas gracias, Darío, muchas gracias, Gustavo. Por favor.